Hoy vamos a hablar acerca de uno de nuestros peruanos más representativos en la literatura. César Abraham Vallejo Mendoza fue un escritor y poeta peruano. Su trabajo literario abarcó varios géneros, entre ellos el ensayo, la novela, la poesía y el cuento. El desarrollo de su obra pasó por tres fases: modernista, vanguardista y revolucionaria. La obra poética de Vallejo se caracterizó por una marca expresiva y un lenguaje bien cuidado y estructurado. Algunos de sus títulos más destacados fueron Los Heraldos Negros, Trilce y El Tungsteno. Fue considerado uno de los poetas más importantes y sobresalientes del siglo XX. Nacimiento y familia. César nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892, en el seno de una familia tradicional, trabajadora y de descendencia indígena y española. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Fue el menor de los 11 hijos del matrimonio. Los primeros años de la educación de César Vallejo transcurrieron en Santiago de Chuco, en el centro escolar número 271. También sus padres le inculcaron la fe católica, pues querían que él fuese un sacerdote. Luego cursó estudios de secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás en Huamachuco desde el año 1905 hasta el 1909. Vallejo, a sus 18 años, comenzó a estudiar letras en la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, al poco tiempo tuvo que dejar los estudios por razones económicas. Posteriormente intentó estudiar medicina, pero lo abandonó. Sin embargo, retomó los estudios de letras y se graduó el 22 de septiembre de 1915. Juventud en Trujillo. La etapa que vivió César Vallejo en Trujillo estuvo llena de experiencias. Se integró al Grupo Norte, al cual pertenecieron jóvenes artistas e intelectuales. Además, se le presentó la oportunidad de dar a conocer algunos de sus versos en medios locales. También fue la época del amor. En 1917 se enamoró perdidamente de Zoila Rosa Cuadra, una joven de 15 años, pero la corta duración de la relación lo deprimió y casi se quita la vida. Sin embargo, sus amigos fueron luz en la oscuridad, porque lo convencieron de irse a la capital peruana para que hiciera un doctorado. Vida de César Vallejo en Lima. Vallejo llegó a Lima el 30 de diciembre de 1917. Apenas llegó, comenzó a relacionarse con importantes intelectuales, tales como Manuel González Prada y Abraham Valdelomar. También publicó varios poemas en la revista Suramérica. El año siguiente comenzó a dar clases en un colegio. En esa época mantuvo una relación amorosa con la adolescente Otile Villanueva. Eso lo llevó a perder su trabajo en la institución educativa. Luego, entró a trabajar como profesor de gramática en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Su primera obra. En 1919, el escritor logró publicar su primera obra, el poemario Los Heraldos Negros, de gran valor lírico. Este libro tuvo rasgos modernistas y trató temas muy recurrentes de Vallejo, relacionados con el sufrimiento humano. Con ella logró abrirse camino en la literatura latinoamericana, y al año siguiente viajó a su tierra natal. Encarcelado injustamente. Cuando estaba en Santiago de Chuco, César Vallejo fue acusado injustamente al participar en el incendio de la casa de una familia de comerciantes de la ciudad, así que pasó casi 4 meses en la cárcel de Trujillo. Eso no le impidió seguir escribiendo y hasta ganó un concurso literario. Aunque el caso no se cerró, el tiempo después pudo salir bajo condiciones y regresó a la capital del país. Allí publicó en 1922 Trilce, un poema que renovó la poesía que se conoció en aquel entonces. Al año siguiente salió a la luz el conjunto de cuentos, escalas melografiadas. Vallejo se fue a vivir a París en 1923 en busca de nuevas experiencias.
Allí trabajó en varios medios latinoamericanos y también conoció a su compañera de vida, George Philippard. Continuó dedicado a la escritura de esos años, que fue el Tuxteno. El escritor comenzó a sentirse mal de salud en marzo de 1938, así que fue hospitalizado, pero no logró recuperarse y falleció el 15 de abril de 1938 a causa de paludismo. Tenía 46 años. Entre las obras de César Vallejo encontramos Los Heraldos Negros, 1919, Trilce, 1922, Fabla Salvaje, 1923, Rusia ante el Segundo Plan Quinquenal, 1931, El Tuxteno, 1931, Colacho, Hermanos o Presidentes de América, 1934, La Piedra Cansada, 1937, Hacia el Reino de Siris, 1944, aunque fue escrita entre 1924 y 1928, Paco Yunque, edición póstuma, 1951, escrita en 1931. Estas son algunas de las grandes obras que realizó César Vallejo. A continuación le presentaremos el poema que se titula Los 9 monstruos. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición del martirio carnívora voraz es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces, y el bien de ser, dolernos doblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso. Jamás tanta cerca arremetió a lo lejos. Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal. Y la migraña extrajo tanta frente de la frente, y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que la máquina, a 10 máquinas, y crece con la red de roceo. Con nuestras barbas, crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación con propios líquidos, con propio barro y propia nube sólida. Invierte el sufrimiento en posiciones, da función en que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y esta oreja oída, y esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo, y 9 carcajadas a la hora del trigo, y 9 sones hembras a la hora del llanto, y 9 cánticos a la hora del hambre, y 9 truenos, y 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás, de perfil, y nos aloca en los encimas, nos clava en los gramofonos, nos desclava en los lechos, cae perpendicularmente a nuestros boletos, a nuestras cartas, y es muy grave sufrir. ¿Puede uno orar? Pues de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren, son los más. Y también de resultas del sufrimiento, estoy triste. Hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver el pan crucificado, al nabo ensangrentado, llorando a la cebolla, al cereal, en general harina, a la sal hecha polvo, al agua huyendo, al vino, un ese homo, tan pálida la nieve, al sol tan árdido. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo, y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah,
Desgraciadamente, hombres, humanos, hay hermanos, muchísimo que hacer. A continuación le presentaremos un breve mensaje acerca de lo que Vallejo quería dar a entender con su poema Los 9 monstruos. En su obra poética Los 9 monstruos, Vallejo hace una fusión de la verdad con su poesía. Elabora su mensaje dando a conocer la desigualdad, la injusticia y una enorme adversidad de las clases sociales dominantes que destruyen a los otros para tener poder. Vallejo expone con crudeza el sufrimiento que tenía en ese momento, el sufrimiento humano. En los últimos versos de Los 9 monstruos, César Vallejo expresa su agobio, cuestiona con reiteración al ministro de Salud e invoca a todos los que sufren la opresión, a los que saben de ella, a iniciar y cumplir la noble tarea de liberar a nuestro pueblo de tanta injusticia.